A finales del año 2017, yo estaba en una misión de asesoría al gobierno de Bolivia con el ingeniero Abel Mejía, compañero, colega venezolano, que trabajó muchos años en el Banco Mundial y llegó inclusive a ser jefe mundial de la unidad de agua potable y saneamiento. En ese momento nosotros recibimos algunas propuestas de planes de gobierno porque se creía que se iba a producir un cambio de gobierno de un momento a otro, y la verdad es que no nos convencieron mucho, no porque tuvieran malas ideas, sino porque estaba todo muy descoordinado. Algunas tenían grandes obras, otras una carta al Niño Jesús, otras tenían mucho peso en la parte institucional, pero no había una concatenación de las cuestiones que estaban propuestas. Entonces, como nos desayunábamos todos los días juntos, todos los días al desayuno hablábamos de qué hacer, porque decíamos qué va a pasar si en 2 semanas cambia el gobierno. Bueno, íbamos a caer en el terreno de improvisación, cada quien hacer cosas por su lado, y no se iba a llegar a ningún punto. Entonces llamamos al doctor Arnoldo Gabaldón, coordinador del Grupo Orinoco, y le pedimos que por qué no hacíamos una hoja de ruta para el servicio de agua en Venezuela, y que para ello queríamos convocar a un grupo de ingenieros que estuvieran conocedores de la materia para conversar con ellos y ver algo. Entonces, bueno, él accedió y por supuesto lo pusimos como coordinador de la hoja de ruta. Lo que yo voy a presentar ahorita es lo que hicimos. Lo que hicimos todo ese grupo de gente que estuvo ahí metido. Contenido de lo que voy a presentar es el contexto. Voy a definir, aunque todos ustedes deben saber qué es el servicio de agua potable y saneamiento, y dónde llegamos al sitio en que estamos hoy, cuando antes teníamos un servicio aceptable, digamos. Voy a hablar también del concepto de hoja de ruta que yo estoy utilizando aquí, porque se oye mucho hablar de hoja de ruta y todo el mundo le da una interpretación distinta. Los desafíos, cuáles son los principales problemas que hay y cómo podemos resolverlos. Las acciones, que es la hoja de ruta realmente, las acciones, el plan de acción que se va a hacer para superar esos desafíos. Después, el monitoreo y seguimiento de la ejecución de la hoja de ruta y los próximos pasos, o sea, qué debemos de hacer ya para meternos en ese camino. Entonces, lo primero que voy a hablar es de la institución. Aquí lo primero que se hizo para destruir la prestación del servicio de agua potable fue acabar con los prestadores, acabar con esas instituciones que reúnen el talento, reúnen la infraestructura, la planta y los equipos y reúnen las finanzas y combinan todo eso y producen algo que se llama el servicio de agua potable y saneamiento, o el servicio eléctrico, o el servicio de telecomunicaciones. Pero es una suma de eso y un director de orquesta que es el prestador, que tiene su misión, su visión, sus valores, tiene sus procesos, tiene sus relaciones. Y aquí en esta lámina yo pongo otra cosa, que es otros insumos, que antes nos llegaban por seguros, tanto el servicio eléctrico como los químicos, inclusive cuando no los pagáramos. Y digo no los pagáramos porque me tocó ser presidente del INO. Y alguna vez me atrasé, pero el servicio eléctrico estaba allí y los químicos estaban allí también, siempre llegaban. Ahora no hay tampoco, y entonces el prestador va a tener que encargarse de estar pendiente de eso, posiblemente va a tener que importar químicos y servicio eléctrico no sé cómo irá a hacer, pero es algo que, bueno, eso lo vamos a ver aquí en la hoja de ruta. Pero además de la institución en sí, del operador, hay otra serie de oficinas o instituciones o de ministerios que entran dentro de la institucionalidad que se llama. Institucionalidad es todos los que participan en la prestación del servicio. Hay una ley del servicio que se hizo a partir de los años 90 y estaba hecha, y el gobierno la aprobó en 2001 con algunos cambiecitos que no son muy simpáticos, pero la aprobó. Pero esa ley no se aplica, aunque esté implantada.
es una buena ley, y en esa ley se prevé, primero que nada, la creación de una institucionalidad conformada por una superintendencia y por una rectoría del servicio, y por los operadores, por supuesto, pero además hay una oficina de financiamiento para los servicios, y además prevé cómo van a entrar allí en esa institucionalidad otras instituciones, como son los ayuntamientos, las consejos municipales, que son constitucionalmente los responsables del servicio, que son las gobernaciones del Estado, que son las universidades, cómo todas esas instituciones que de alguna forma están relacionadas con el agua van a ingresar en la institucionalidad. Aquí también hay otras leyes y reglamentos que están vigentes, por ejemplo, la ley de sanidad, de las normas de agua potable, que no se aplican. Y la autoridad del agua, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de las Aguas, que se llama ahora, tampoco se aplica, tampoco ve que las cuencas estén debidamente conservadas. Entonces, los operadores aquí andan de garete, cada quien hace lo que quiere, tú no tienes dónde reclamar. Bueno, entonces hay que crear toda esa institucionalidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos. La infraestructura de agua potable y saneamiento es sencilla. Está constituida por la de agua potable, las captaciones de agua, y después las plantas de potabilización, que son unas pequeñas industrias donde se produce agua potable, los tanques entre la ciudad, las redes de distribución, que le dan agua a industrias, a zonas públicas, a zonas comerciales, a viviendas, y después inmediatamente pegado a eso están el saneamiento, las cloacas, que van paralelas pero en sentido contrario. O sea, lo que hace es traer el agua de aquí y entregarla a las plantas de tratamiento de aguas servidas, y de ahí vuelven a la misma agua. Entonces, aquí en Venezuela, en algún caso, hay un reciclaje de aguas servidas tremendo, porque no hay estas plantas, pero el agua que se bota se vuelve a tomar, que es el caso de Valencia. Y ahí yo espero que haya un problema, Dios no lo permite, en cualquier momento, porque están reciclando totalmente las aguas. Pero estas son las infraestructuras que nosotros tenemos y que vamos a tratar de ellas. Hay otra infraestructura paralela también, que es la de drenaje de aguas de lluvias, pero esa no está aquí. Esa es otra infraestructura que es de aguas, pero que marcha independiente de. Es una infraestructura que se construye y después nadie la opera, y por eso cada vez que llueve hay una trancazón porque las calles no drenan. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura que tenemos nosotros? Aquí en la lámina, en la parte izquierda de esa lámina, está las cantidades de agua que se produjeron por habitante en los años 2005 y 2017. No, perdón, ahí están los años, yo no veo ahorita, por lo tengo tapados ahí. 2007 y 2017 son los años. 2007 es para las empresas que se llaman independientes, que son aguas de Ejido, aguas de Bolívar, aguas de Mérida, aguas de Yaracuy, y las otras son para las empresas que dependen de Hidroven, que son Hidrolar, Hidrosuroeste, Hidropaes, Hidrollanos, etc. Si uno saca el promedio de eso, se da cuenta de que en esos años se produjo un medio de 393 litros por habitante por día, que es suficiente porque con 200 litros, o sea, con la mitad, alcanzaría para abastecer una población como la demanda que tienen los venezolanos. Pero hay muchas pérdidas, hay mucho bote de agua y hay mucho desperdicio. La estructura que tenemos nosotros, la infraestructura, es una estructura robusta, está deteriorada, es cierto. Una infraestructura que se construyó hace, del año 40 para acá se construyó toda esa infraestructura, pero especialmente de los años 70 para acá, diría yo que se construyó el fuerte, sobre todo en los años 70, 74, 79,
hubo un pico donde se construyó mucha la infraestructura que hay, o sea que es una infraestructura que está relativamente nueva, está muy deteriorada. Los embalses están eutrofizados porque las cuencas que alimentan los embalses, que a su vez alimentan las plantas de tratamiento, han estado invadidas por asentamientos urbanos y asentamientos industriales, asentamientos comerciales, y eso ha hecho que los embalses incorporen muchos nutrientes y que esos nutrientes los eutroficen. Entonces, muchos de los embalses están dañados. El caso peor es el caso de Cachinche, en Valencia, y también los de aquí de Caracas. Bueno, el embalse de La Mariposa, que todo el mundo lo ve, está altamente eutrofizado. Por otra parte, esa infraestructura tiene pérdidas importantes de agua, porque están los tubos rotos y botan agua por todas partes. En finanzas, en los países avanzados, tipo Estados Unidos, Europa, etcétera, las tarifas financian el servicio. En otros países no lo financian y tiene que haber aportes para el funcionamiento que hace el gobierno, aportes para la inversión. Aquí el problema en Venezuela es especialmente grave por la inflación y la hiperinflación que se ha generado, que ha existido o que ha convivido con nosotros en estos últimos años. Pero unos números importantes aquí son los siguientes. Aquí, esta es una publicación con números de Hidroven, pero hecha por CEDICE. Aquí está, las tarifas no cubren el servicio porque son sumamente bajas. Estos son bolívares del año 70 del año 2000, no recuerdo, pero yo saqué la cuenta y esto corresponde a menos de medio dólar, a 25 centavos de dólar, una tarifa de 19,6 y 38,8 bolívares. O sea que son tarifas muy pequeñas, son tarifas sumamente pequeñas, para unos 50 dólares anuales que deberíamos estar pagando en promedio los venezolanos. El 49% del agua se pierde. El 13%, la medición solamente se mide el 13% de la población, o sea que son unas cifras muy malas. Entonces eso hace, por estas condiciones en las comerciales, hace que los ingresos por tarifa sean sumamente bajos. Y ahora muchísimo más bajos porque la inflación ha hecho que vayan perdiendo valor. Hay otros insumos que son indispensables, que les mencionaba hace rato, que son los químicos y la electricidad. Esos insumos anteriormente los recibíamos por dados. Últimamente las hidrológicas le debían muchos millones de bolívares a Cadafe, a la electricidad de Caracas, y ellos no podían cortar la luz, porque no podían cortar el servicio a un servicio público. Y los químicos también se recibían, pero hoy esas condiciones ya no existen. Hoy los insumos, esos que son indispensables, no se están produciendo. Desde el año 2019, desde el 7 de marzo de 2019, fecha en que ocurrió el gran apagón, el suministro de agua, el suministro eléctrico a las plantas de potabilización y a los sistemas de bombeo es muy discontinuo. Lo que es más, como el consumo del sistema TUI, por ejemplo, es tan grande, que equivale a la quinta parte del total de electricidad que consume Caracas. Entonces, cuando hay un problema, lo desconectan. Es el primero que desconectan. Entonces, Caracas sin agua. Entonces, es un problema bien grave con el que hay que lidiar también. Por eso es que esta hoja de ruta hay que pensarla solo, aplicarla con un cambio de gobierno, porque no es suficiente con que se ponga un maravilloso equipo a trabajar en la producción y distribución de agua, sino que también hay que ver que las petroleras le den las sustancias químicas y que Corpoelec le dé la electricidad que necesita.
Ahora voy a comenzar a hablar de la hoja de ruta. La hoja de ruta no es un documento académico. La hoja de ruta es un camino acordado para alcanzar un fin, con metas y objetivos claros. La hoja de ruta es un documento acordado por todos los interesados en alcanzar ese fin. Tiene que tener un objetivo claro, para dónde vamos. Tiene que priorizar lo que debe hacerse y cómo hacerse con los recursos disponibles. No es un listado del Niño Jesús, sino es qué es lo que vamos a hacer, con qué recursos contamos para hacerlo y cuándo lo vamos a hacer. Todas esas acciones tienen que estar ordenadas en el tiempo y tiene que tener responsables de hacerlo. En nuestra hoja de ruta al final puede ser dentro de 10 o más años. Y las metas que tenemos y que algunas vamos a ver ahora son peldaños que hay que ir alcanzando cada tanto tiempo para que un día lleguemos al final de la ruta. Y cada peldaño debe tener indicadores para verificar dónde estamos realmente, si estamos cumpliendo lo que nos propusimos. Cuando hicimos la hoja de ruta, lo primero que nos preguntamos es la audiencia, porque para escribir un libro, o sea, para escribir cualquier documento, ustedes tienen que preguntarse a quién va dirigido. No tiene sentido escribir algo para alguien que no lo va a entender. Entonces, tenemos una audiencia de especialistas, que son ingenieros civiles, ingenieros ambientales, ingenieros hidráulicos, que la deben entender. Y ellos van a requerir algo mucho más profundo. Ahora tenemos gestores públicos que tienen que tener la hoja de ruta, porque hay muchos gestores públicos que trabajan en agua, pero que no son especialistas. Por ejemplo, los alcaldes son los responsables del servicio, pero no son especialistas. Los gobernadores, los diputados que van a aprobar presupuestos para el agua, tampoco son especialistas. Contratistas y proveedores tampoco son especialistas. Bueno, algunos de ellos son especialistas, pero hay mucho gestor público que no es especialista. Y después, el público en general, el agua es un artículo de primera necesidad que todo el mundo consume y todo el público debe estar interesado en saber dónde están parados con el agua. Entonces, hicimos un documento central, que es este documento que aparece aquí con dos asteriscos, un asterisco rojo y un asterisco amarillo, que es hecho para la lectura de gestores públicos, contratistas, proveedores. Está escrito en un lenguaje muy sencillo y ese documento, este es el 2, ese documento está con unas notas anexas, con unas notas al final del documento, con unos anexos y con unas referencias. Entonces, el público, los gestores públicos o los que no son especialistas, con leer este documento van a conseguir una información completa de lo que se quiere hacer. Ahora, cuando hay un especialista que está leyendo, él va a conseguir explicaciones en las notas de lo que se está haciendo y además va a haber unos anexos que van a explicar en mayor profundidad y va a tener una serie de referencias que son citadas en el documento y que explican con mayor profundidad de qué se trata y cómo llevar a cabo una acción determinada. Y finalmente está este documento número 3 que para todo público, que es una diferencia, que es un resumen de 4 cuartillas que se hizo del documento principal y que se repartió hace un año, se repartió en un foro que tuvimos en el IESA. Y este que está marcado en azul, que es dirigido a todo público, que es un resumen de 4 cuartillas del documento grande, del documento principal. Está escrito en un lenguaje muy sencillo para que sea entendido por todo público. Entonces, lo primero que hicimos para escribir nuestra hoja de ruta fue definir un objetivo. Y el objetivo que definimos fue garantizar agua potable para el consumo de la población urbana. Ese fue nuestro objetivo, garantizar agua potable para el consumo de la población urbana, y eso es lo que tenemos entre ceja y ceja a lo largo de la redacción de la hoja de ruta.
¿Qué hacer con el saneamiento? Yo les decía que el saneamiento es continuo, o sea, el que usa agua potable tiene que usar saneamiento. El saneamiento tiene la ventaja de que es más automático, porque es todo por gravedad, no tiene muchas válvulas, no tiene muchos controles, no tiene tanques. Entonces, las cloacas son una prioridad, pero para que funcionen las cloacas tienen que tener agua potable. Entonces decidimos darle la prioridad al agua potable, dado los recursos tan restringidos que tenemos. No hay otra alternativa que dejar el agua potable dejar el saneamiento para una segunda prioridad, una segunda prioridad, sí. Y dar en materia de saneamiento prioridad únicamente a aquellos colectores y aquellos plantas de tratamiento de aguas residuales cuyas fallas contribuyan a contaminar el agua de beber. O sea, donde quiera que haya una falla, que esa falla pueda contaminar agua potable, ahí va a haber una prioridad de saneamiento. Definimos entonces los desafíos urgentes, o sea, qué eran los principales problemas que había que resolver. Perdón, el principal problema que hay que resolver es recuperar la infraestructura troncal, es recuperar las grandes tuberías, recuperar las grandes plantas de tratamiento, recuperar los embalses, recuperar todo lo que constituye la infraestructura troncal de agua. Si uno logra traer agua hasta las ciudades, el problema está resuelto un 80%. Aquí el problema que Caracas tiembla es cuando dicen se cayó el TUY 1, se cayó el TUY 2, porque va a faltar agua en Caracas. Después que el agua está en Caracas se transporta con cisternas o con lo que sea y llega. Pero el problema principal es traer el agua a Caracas, llevar el agua a Maracaibo, llevar el agua a Barquisimeto, que son ciudades que están a 80, 100 kilómetros de la fuente de agua. Otra prioridad que pusimos fue reevaluar los grandes proyectos, porque hay proyectos muy grandes, tipo TUY 4, tipo Yacambú, que están todavía haciéndose y que requieren inmensas cantidades de dinero. Entonces seguramente va a haber presiones para que esos proyectos se continúen, pero ante una cantidad de dinero tan escasa que vamos a disponer, hay que comparar quién da mayor beneficio, si invertir $1.000 en recuperar infraestructura troncal o si invertir $1.000 en el túnel de Yacambú. Entonces que tenemos que reevaluarlos y tenerlos claros de manera de no meternos en esas prioridades que en las regiones tienen mucho apoyo. Revertir el mal servicio de los prestadores. Yo les dije al principio que lo primero que se hizo en este gobierno fue acabar con los prestadores, acabar con las instituciones. Eso hay que revertirlo. Luego se revierte inyectando talento, inyectando gente que sepa, ¿verdad? Y poniendo, corporativizando las empresas operadoras, dándoles misión, visión, valores, haciendo que trabajen como una electricidad de Caracas. Es mucho decir, pero a eso queremos o tratamos de llegar. Otra cosa donde vamos a tener problemas en el financiamiento. O sea, hay que asegurar el financiamiento de los gastos corrientes y de la inversión. Los gastos corrientes en bolívares actualmente los paga el gobierno cada mes, porque con la inflación tú no puedes, cada mes o cada 15 días creo, con la inflación no puedes prevenir los gastos por un año como se hacía antes, que nos mandaran dosados, sino que hay que irlos calculando todos los meses de manera que el gobierno vaya girando los recursos que se requieren. Y para inversión seguramente nos va a tocar la banca multilateral. O sea, habrá que preparar proyectos para ser financiados por la banca multilateral. Y después, lo que insisto aquí e insistiré en todo el documento, es la necesidad de reconstruir un sistema de capacitación y formación de talentos. Ya no es ni de reconstruir, sino es construir un sistema de capacitación y formación de talentos utilizando en lo posible los restos que quedaron de lo que antes había. Después de estos desafíos urgentes pusimos unos desafíos de sostenibilidad. Uno es implantar la arquitectura institucional. Esas instituciones que están en la ley de que hablé hace 4 o 5 diapositivas, hay que implantarlas para que el
sistema sea sostenible, o sea, que haya un superintendente de servicios, que haya un rector de servicios, que haya una institución financiera de los servicios. Hay que rediseñar los sistemas comerciales y tarifarios. Por supuesto, hay que tratar de recaudar más para poder mantener las empresas de servicios y mantener la infraestructura que hay que hacer. Y hay que recuperar las fuentes de agua que abastecen las ciudades. Hay que meterle dinero, hay que meterle trabajo a todas esas cuencas productoras de agua, porque si no nos vamos a quedar sin agua. Y quedarnos sin agua es muy difícil. Traer agua del Orinoco para acá no es fácil. Traer agua del Caroní para acá no es fácil. Son 300 kilómetros de tubería, sistemas de bombeo. Eso es un sueño. Con eso no podemos estar pensando. Tenemos que recuperar las fuentes de agua que tenemos desde hace 100 años o 50 años. Y aquí van las acciones, que es el corazón de la hoja de ruta. Entonces las acciones las hemos repartido en 3 etapas más 1. Una primera etapa que es un corto plazo, que es de 1 año, y cuyo objetivo es garantizar 50 litros por persona día o por habitante día a toda la población. O sea, que cada quien reciba 50 litros de agua diarios por lo menos. Donde no haya tubería, trataremos de hacérsela llegar con camiones cisternas. Pero ese es nuestro plazo, nuestra meta para el primer año. Para el mediano plazo, que es del año 2 al 5, es tener el sistema troncal de tratamiento y conducción de agua hasta las ciudades trabajando, ¿verdad? De manera que produzcan o que conduzcan, que lleven 200 litros por habitante diario. Hay sitios donde eso no va a ser fácil, como son el litoral central, como es Paraguaná, pero se puede hacer algo. Se puede hacer algo. Hay unas plantas desalinizadoras que se construyeron y ahora son chatarra. Ahí se puede, con las obras que existen, se puede tratar de llegar a alcanzar ese valor. Y a largo plazo, que es a más allá de 5 años, bueno, haremos sistemas que tengan una cobertura y una calidad similar a la que tienen los mejores acueductos latinoamericanos, donde hay acueductos muy buenos, como el acueducto de Medellín o las empresas públicas de Medellín, la misma de Bogotá, Curitiba, otras que hay muy buenas, las de Chile. Y esas acciones, por una parte las dividimos en etapas y por otra parte las dividimos en 3 estrategias. Una estrategia operacional cuyo objetivo es revertir el colapso y recuperar la capacidad operativa de los sistemas. Una estrategia sectorial para revisar y ajustar el marco de políticas e institucionalidad sectorial. Y una estrategia financiera que tiene que garantizarnos el financiamiento del gasto y las inversiones. Son 3 tareas distintas, una es muy técnica, otra es más legal y otra es de lo financiero. Entonces, la dividimos en 3 grupos para no... Hay otras razones también para dividirlas en 3 grupos, pero esa es la más importante. Y en la parte operacional contiene estrategias como la siguiente. Intervenir con un mandato legal. Esa lo voy a explicar más adelantico, por eso tiene un asterisco. Ejecutar los planes que llamamos PAU, Programas de Acción Urgentes. Elaborar los planes de recuperación operativa, también lo voy a explicar más adelante, y ejecutar los planes de recuperación operativa, elaborarlos y ejecutarlos. Y después suministrar agua segura mediante cisternas. Esas son 4 de las acciones operacionales. Hay más, pero estas son las más importantes. Sectorial, implantar y fortalecer la arquitectura institucional del sector, o sea, implantar aquello que llamábamos superintendencia, entre rector, operadores, oficinas de financiamiento. Gestionar la cooperación de operadores internacionales. En estos 20 años, la forma de trabajar de los operadores con las nuevas herramientas de telecomunicaciones, de informática, ha sido tremenda. Y eso aquí no se conoce. Entonces, tenemos que conseguirla con operadores internacionales que las estén utilizando, sobre todo en Latinoamérica. Crear una unidad ejecutora de proyectos que sea la confianza de la banca, porque hay proyectos que tardan 6 meses en ejecutarse, pero no tardan 3 años en conseguir financiamiento, porque sencillamente no sabemos hacer los trámites ante la banca
y la banca no tiene confianza en nosotros por muchas razones que son razonables. Después tenemos que apoyar las actividades operacionales con actividades de formación de talento. O sea, todos nosotros estamos dándole la mayor importancia a la formación de talento porque el talento se nos fue. Y en la parte financiera, obtener periódicamente los recursos en bolívares es una acción. Recursos en bolívares para pagar personal y para hacer reparaciones pequeñas. Gestionar el financiamiento para los programas de acciones urgentes. Preparar una agenda estratégica con la banca, donde desde ya sepamos por un periodo de 5 años cuáles son las obras que vamos a llevar a cabo, cuál es a financiar el Banco Mundial, cuál es el Banco Interamericano de Desarrollo, cuál es la Corporación Andina de Fomento, qué sé yo, las del sur la financia el Banco Mundial, las de Oriente la financia el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que sea, cualquier criterio, pero tratar de distribuir el dinero que vamos a prestar entre los diferentes multilaterales. Y después otra financiera, por ejemplo, ya es gestionar el financiamiento para los programas de recuperación operativa, que son programas grandes. O sea, uno puede ser financiamiento para recuperar el TUI 1 o el TUI 2. Bueno, ese tiene un programa especial donde habrá comprar bombas, cambiar tramos de tubería. Esos son los programas PRO que vamos a ejecutar con financiamiento de los bancos. Entonces, el mandato legal. El mandato legal, hay un anexo en el documento, en la hoja de ruta, donde se describe lo que podría ser un decreto del presidente de la República, donde se declaran los sistemas de agua potable y saneamiento en emergencia nacional por problemas de salud de los venezolanos. Se autoriza la intervención y reorganización de Hidroven. Esa intervención la va a hacer un grupo de personas claves que intervienen los operadores con las organizaciones actuales. El servicio de agua no se puede dejar de prestar ni un día. Entonces, tratar de alterar después de 20 años ese sentido que hay ahí puede ocasionar problemas graves. Entonces, lo mejor es poner unos interventores que van a firmar y van a autorizar todo, pero sin intervenir, sin cambiar mucho la organización actual que tienen, al menos mientras que la entendamos y podamos comenzar a hacer los cambios necesarios. Eso es de eso trata la intervención. Esa intervención ratifica a Hidroven como responsable nacional de las operaciones de los servicios y designa al presidente de Hidroven como responsable y le da unos poderes amplios para que ejecute todo esto que está escrito en la hoja de ruta. En esa intervención, el personal juega un papel muy importante. Entonces tenemos que entrar ejecutando un censo de personal. Un censo de personal sencillo. Quizás esos censos de personales que están en planillas Google, que las consiguen en todas las computadoras y que se pueden llenar desde los teléfonos. Para saber con qué personal contamos, qué personal de ahí tiene ganas de trabajar y qué personal son activistas políticos que lo que tienen es ganas de irse para que se vayan de una vez. De ese personal donde veamos que hay gente que con ganas de trabajar, vamos a motivarlos, inclusive con motivaciones económicas. Especialmente el personal de operaciones, que es el que más falta nos va a hacer. Vamos a invitar equipos y personal que abandonó el sector hace poco, sobre todo cuando se aprobó la ley del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y se acabó con las tercerizaciones. Mucho personal se fue, personal que estaba encargado de las plantas de potabilización, de los sistemas de bombeos, que tenía eso contratado a través de pequeñas y medianas empresas. Esa gente se fue y está por allí, y ellos podrían reconstituirse y volver a formar sus equipos y contratar de nuevo. Y por supuesto, realizar actividades de formación de talento presenciales y virtuales. Esa coletilla va a aparecer en todas partes. Yo creo que ese es nuestro fuerte. De los planes operacionales que mencioné hace 2 diapositivas, hay unos que son las acciones urgentes y otras que son los planes de recuperación operativa, los PRO. Los de acciones urgentes los vamos a ejecutar en 1 año y los de recuperación operativa en 4 años.
Las acciones urgentes van a estar constituidas por un diagnóstico rápido, que decimos que se va a hacer en 2 meses, en unas planillas. Esos diagnósticos rápidos, decir, mira, allá hay 4 camiones que no funcionan porque no tienen caucho o no tienen batería. Hay unas bombas que no funcionan porque se les quemó el motor. Son bombas de tal tipo, marca, potencia, etcétera. Y se van a hacer unos listados y se van a tratar de que esos listados se compren de inmediato y se puedan ejecutar durante eso que llamamos pago, acciones críticas, durante 10 meses, que podemos comprar esos equipos. Inclusive está previsto ahí que se pueda comprar sustancias químicas si no se consiguen en el país. Los planes de recuperación operativa son complementos de los planes de acciones urgentes. Complementan las acciones críticas. Con esto vamos a reparar, a rehabilitar equipos que no acepten reparaciones y que la única opción sea sustituirlos. Estos son programas que están orientados a controlar los problemas crónicos de eficiencia operativa, sistemas que se caen a cada rato, que no funcionan bien, eso hay que repararlo. Cuestiones más grandes, tuberías rotas, fallas importantes. Pero estos programas de recuperación operativa tienen que estar respaldados por mediciones y estudios, porque son necesarios, saber qué es lo que realmente está pasando para no botar dinero. Además, los bancos, para darnos préstamos, para hacer estos planes de recuperación operativa, nos van a pedir proyectos bien fundamentados. Con los planes de acción urgentes, con ellos se ha hablado, son cosas muy obvias y donde no se van a requerir proyectos de ingeniería. Después tenemos el monitoreo y seguimiento. Comenzamos a ejecutar la hoja de ruta y tenemos un monitoreo, que es recolectar la información de los procesos simplemente. Decir, mira, se compraron 3 tubos, se compraron 2 bombas, se contrató un curso, etc. Ese es el monitoreo. Estaba previsto para tal fecha, cumplida. Ese es el monitoreo. Ahora, el seguimiento es más complicado, porque el seguimiento es análisis sistemático de los procesos para verificar si el rumbo seguido es el correcto, si se han conseguido los resultados correctos, si cambiando las plantas esas que cambiamos, si cambiando las tuberías que cambiamos, si formando el personal que íbamos a formar, la gente está recibiendo el agua que se pretendía que iba a recibir y con la calidad que se pretendía que se iba a recibir. Aquí en la parte derecha de la lámina hay algo que llamamos hitos de implementación de la hoja de ruta durante los primeros 6 meses. Entonces aquí están cosas como designación jefe de hidroven, un día. Publicación del dispositivo legal, un día. Después está integración de los equipos de intervención, 50% en 15 días y 100% en 30 días. El plan de acciones urgentes aprobado, 50% aprobado en 30 días y 100% de los planes en 60 días. Después aquí hay otro que dice aprobación de la línea base con indicadores sobre el estado del servicio, 180 días. Nosotros hasta ahora no hemos hecho una línea base. Nosotros hasta ahora hemos pensado y hemos escrito unas cosas, pero nosotros no tenemos una línea base porque no tenemos acceso a la información de cuánta agua está recibiendo fulano, de cuántos días recibe agua, no recibe agua, etcétera. Tenemos que hacer una línea base que contenga esa información para poder seguir los planes de recuperación operativa y ver cómo funciona. Y después aquí hay una cosa que es importante, que es la revisión, adecuación del plan para mediano plazo. En base a la información que vamos a ir consiguiendo, nosotros vamos a modificar nuestra hoja de ruta. O sea, la hoja de ruta lo más importante es que a la vez que avanzamos, vamos cambiándola para adaptarnos a las condiciones del terreno. Y finalmente la etapa 0, los próximos pasos. O sea, desde ya hasta el día que se produzca un cambio, nosotros tenemos que divulgar y discutir la hoja de ruta para alcanzar consenso entre todos, para que todos estemos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer y para que lo hagamos. Porque si alguien se sale y se pone a hacer otras cosas, va a botar dinero. Hay que identificar los recursos gerenciales, técnicos y operacionales que hay en cada sitio, ver qué se puede usar, qué no se puede usar, dónde hay que invertir, ir adelantando todo ese trabajo.
Obtener y procesar información sobre condición de los servicios, las infraestructuras críticas y los recursos humanos, lo mismo. Diseñar el censo personal, esa planilla de censo personal es algo que pues, se puede tener diseñada desde ahora para llegar y aplicarla. Y también unas planillas para hacer el diagnóstico de los PAU y de los PRO. Iniciar el diálogo con instituciones internacionales de cooperación y financiamiento para canalizar su apoyo. Esto lo iniciamos y nos hemos reunido con por lo menos 20 empresas de prestación de servicios aquí de Sudamérica, de Latinoamérica, y hemos llegado a ciertas conclusiones. Y también nos hemos reunido con las instituciones bancarias para ver cómo se puede lograr el financiamiento. Inclusive esta hoja de ruta se le ha entregado a los bancos y eso podría ser, o ellos lo aceptan como un apoyo fundamental para tramitar los préstamos una vez que el gobierno los pida. En toda esta cosa, el ingeniero José de Viana es la persona que lleva la batuta de todas estas cuestiones. Y lo principal que ha hecho hasta ahora, de todas las cosas que ha hecho, hay dos cosas que son muy importantes. Una es que durante 3 meses él reunió todos los lunes la flora innata de los ingenieros sanitarios e hidráulicos que hay en el país, que participaron en la construcción de los sistemas de agua que tenemos, y con ellos se creó un repositorio de información, de toda la información que ellos tenían de cuando se hicieron los proyectos y de información que pudieron recopilar ahora, y se hizo ese repositorio de información y se definieron los problemas más graves y cómo irlo atacando, y se definió qué tecnologías podían usarse. Se ha definido, quizás no se definió, sino se ha ido definiendo. Entonces en eso estamos bastante preparados. Y quizás el otro paso que se ha dado, que es importante y no es tal como estaba previsto en la hoja de ruta, es la formación, los cursos estos para gerentes empresariales que se iniciaron esta semana en el YESA, que contienen una parte que se están dando virtuales, contienen una parte empresarial, el 60-70%, y tienen un 40%, perdón, de la parte técnica. Ahí están actuando en la parte técnica otra vez la flora innata de los profesionales venezolanos que quedan en esa materia. Ya son todas personas de 70 años para arriba, 65 años para arriba. Y aplicaron 600 personas de 30, de un promedio de edad de 30 años, todos profesionales. Se escogieron 50 y ese curso terminará con una pasantía en una de las mejores empresas latinoamericanas, y que se les dará oportunidad a los que tengan las mejores calificaciones. Mensajes finales. En este problema del agua hay muchos problemas apremiantes y por eso hay que priorizar. O sea, no podemos poner a tirarle palos a la piñata, sino que hay que priorizar. Y ese es el sentido de la hoja de ruta. Lo primero que hay que hacer es garantizar el suministro de agua segura, que le esté dando a la gente agua que no tenga el riesgo de dañar la salud. Que haya un mandato para intervenir. Inclusive en el mandato para intervenir hay otra cosa que se resuelve, que es que hay unas empresas que pertenecen a Hidroven y otras empresas que son de los estados y los municipios. Entonces, con el mandato para intervenir, todas esas empresas entran en el mismo mando, porque si no los estados se nos van a, los estados que están en manos de lo que hoy es gobierno, no se podría mandar sobre ellas. Entonces, el mandato para intervenir tiene mucho sentido. Seleccionar el personal clave desde ya, ir buscando cuáles son las gentes que puede ser, que puede asumir la dirección de esas empresas. Inclusive yo creo que dentro de esta gente que se está formando ahora pueden salir muchas personas. Después se va a hacer una intervención en obras, pero una intervención planificada a través de los programas de acciones urgentes y de los programas de recuperación operativa. Y en paralelo vamos a revisar el marco legal y de políticas. Para, en fin, esto que yo les he presentado es un camino, es un pacto
que requiere el concurso de todos desde ya. Muchas gracias, colegas.